Hola, buenas noches, bienvenidos de nuevo a mi canal. Bueno, pues aquí os voy a traer también otro de los crímenes atroces que se produjeron en la crónica negra de los siglos XX y XXI y que además fue muy polémico porque la víctima fue pues, un niño, ¿no?, de tan solo 11 años a manos de unos adolescentes, ¿no? Estas típicas cosas que, bueno, pues como pasaron con Sandra Palo y con otras muchas personas, lamentablemente. Entonces, concretamente, os voy a hablar del crimen del olivar, que es como se conoce el caso. Y bueno, pues que básicamente, bueno, pues fue un crimen, la verdad es que también, eh, digamos, bárbaro, ¿no? De alguna manera, bárbaro y total. Eh, Son cosas, ya os digo, que no se pueden entender. Pero lamentablemente, pues ya os digo, pasan y ya está. Y no hay mucho más que decir. Bueno, concretamente estamos hablando del asesinato de Antonio Carrillo Padilla, que ocurrió en el otoño del año 1998 en las afueras de la ciudad de Jaén. Y que, como os comento, constituye uno de los episodios, sin duda, más extremos y perturbadores de lo que es la violencia juvenil en la España contemporánea, como pasó con las niñas estas que mataron a su amiga y demás. Y no solo por la brutalidad de los hechos, porque tela marinera, sino por la edad de la víctima. O sea, es que tenía 11 años tan solo. También la edad de los agresores y por las profundas consecuencias sociales, jurídicas y simbólicas que esto generó, ¿no? El llamado crimen del olivar no fue un acto aislado ni un estallido, digamos, irracional, sin contexto, ¿no?, sino el desenlace de una cadena de vulnerabilidades sociales, dinámicas de dominación, fracaso institucional, como siempre, y una escala de violencia que terminó en una de las muertes más crueles registradas en el ámbito de la delincuencia juvenil. Ojito de lo que estamos hablando. Como os comento, este niño Antonio tenía 11 años y vivía pues, en un entorno social básicamente humilde, con una estructura familiar frágil y una trayectoria marcada por el absentismo escolar, pequeños hurtos y conflictos con otros menores. O sea, que ya con solo 11 años no iba a clase, en fin, hacía estas cosas de hurtos y demás. Y era un niño, de hecho, que ya había entrado en el radar de los servicios sociales y policiales, no como delincuente grave, sino como un menor, obviamente, en situación de riesgo. Ahí algo estaba pasando para que el niño no fuese a clase y, o sea, seguramente era obligado por adultos a llevar a cabo estos pequeños hurtos y demás. Luego, además, bueno, pues es cierto que frecuentaba adolescentes mayores, algunos de ellos con antecedentes, es decir, que se movía en espacios urbanos degradados, digamos, donde la frontera entre lo que es juego, delito y supervivencia cotidiana era bastante, por no decir muy, difusa, ¿no? Entonces, esta combinación de inmadurez, esta necesidad de pertenencia y falta de protección efectiva, lo convirtió en un objetivo especialmente vulnerable, perdón, dentro de un ecosistema social donde la ley del más fuerte operaba con frecuencia al margen de cualquier control adulto real. Entonces, bueno, concretamente la tarde del 29 de octubre del año 98, Antonio salió de su casa, como tantas otras veces. Fue visto con dos adolescentes mayores que él, conocidos de su entorno habitual, y la investigación judicial posterior acreditó que existía entre ellos una relación ambigua, ya os digo, marcada por pequeños delitos compartidos, algunas tensiones previas y, por supuesto, una clara asimetría del poder, ¿no? Estamos hablando de unos adolescentes y un niño de 11 años, con lo cual está claro quién llevaba la voz cantante. Entonces, durante la noche parece ser que en algún momento, entre las últimas horas del día 29 y la madrugada del 30, el niño fue conducido, seguramente mediante engaño o intimidación, a una zona, digamos, aislada de olivares, que estaba próxima a un polígono industrial de Llanos del Valle, en las afueras de Jaén.
No hay indicios sólidos de que el niño fuera consciente del peligro real al que se dirigía, ¿vale? Era muy pequeño, y todo apunta a que creyó estar participando en una de esas tantas salidas nocturnas con jóvenes mayores. Entonces, claro, aquí ya es cuando en ese lugar apartado, oscuro y sin tránsito se produce el núcleo del crimen. Allí, según quedó probado judicialmente, Antonio fue víctima de una agresión sex. En algún punto del ataque el niño se resistió, gritó o intentó huir, es decir, en la autopsia se ve claramente que hubo un intento de defensa bastante prolongado. Esa resistencia, unida, digamos, al temor de los agresores a ser identificados o denunciados, pues desencadenó una explosión de violencia extrema. Por lo cual, pues el chaval fue atacado con un arma blanca de grandes dimensiones, similar a un machete o cuchillo grande. Recibió más de una veintena de puñaladas, además de golpes muy fuertes en la cabeza. Fue una auténtica salvajada, ya os digo. Presentaba heridas defensivas, como os comento, en manos y brazos, lo que demuestra que luchó desesperadamente por sobrevivir. Pero la violencia fue tan desmedida que es que el arma llega a romperse durante el ataque. O sea que en fin. Entonces, aquí los informes forenses describen una muerte, ya os digo, especialmente cruel, porque no fue instantánea. Es decir, Antonio sufrió una agonía breve, entre comillas, pero consciente, en la que experimentó dolor, miedo y una percepción clara de la agresión, porque previamente hubo unas agresiones sex. Imaginaos, ¿no? Entonces el cuerpo quedó luego abandonado como cualquier cosa, como un muñeco viejo en el suelo del olivar, mientras los agresores pues huían del lugar, como no, dejando atrás pues algunos objetos relacionados con el crimen, como por ejemplo la funda del arma y otros restos. Daros cuenta de que eran adolescentes despreocupados, que vivían una mala vida y demás, y que tampoco que tuvieran un cerebro precisamente espléndido. Entonces, claro, el cadáver es hallado de hecho al día siguiente por dos jóvenes que pasaban por allí por la zona, y el impacto en la ciudad, pues sin ninguna duda fue inmediato, ¿no? O sea, fue inmediato porque estamos hablando de una cosa brutal, de alguna manera, y la imagen de un niño de 11 años asesinado con semejante brutalidad, pues provocó una conmoción social profunda, y la autopsia de hecho confirmó no solo la extrema violencia del ataque, sino también la existencia de esa agresión sex previa al homicidio. Desde el primer momento, claro, las autoridades, la policía orientó la investigación hacia el entorno cercano del menor, que es lo que suele pasar en estos casos, pero esta hipótesis fue descartada rápidamente por la de un agresor desconocido. Entonces, bueno, la investigación fue muy compleja porque estuvo marcada inicialmente por falta de pruebas directas. Se llegó a interrogar a más de 30 personas y, bueno, hubo una primera detención que terminó en libertad por insuficiencia probatoria, y no fue hasta meses después, digamos, con el avance de los análisis biológicos y nuevas declaraciones, cuando uno de los implicados termina confesando e implicando al segundo interviniente, segundo joven culpable, ¿no? Y ya os digo, es que ambos eran menores de edad con historiales delictivos previos, conocidos por su entorno como jóvenes pues violentos y problemáticos, ¿no? Eso sin ninguna duda. Pero joder, tú puedes ser hasta cierto punto violento, pero de ahí a ejercer esa violencia tan extrema con un niño tan pequeño, pues no deja de ser siempre, en fin, una cosa inexplicable, ¿no? Entonces, bueno, pues el proceso judicial acreditó que no se trató de un homicidio impulsivo, sino de un crimen que combinó, ya os digo, agresión sex, dominación, sadismo y finalmente asesinato para silenciar a la víctima. Esto desde un punto de vista criminológico encaja en lo que se denomina violencia expresiva extrema, es decir, es una violencia que ya no solamente busca solo eliminar, sino someter, humillar y destruir totalmente a la víctima. La desproporción del ataque, el número de puñaladas y el ensañamiento indican que el crimen no respondió únicamente al miedo a ser denunciados,
sino también a una dinámica de poder y deshumanización absoluta de la víctima, ¿no? Como os comento, o sea, hay que tener una mente muy perturbada para hacer estas cosas, sobre todo teniendo en cuenta que estamos hablando de menores de edad, ¿no? Es una locura. Entonces, claro, básicamente los agresores no actuaron como niños desorientados, sino como sujetos con una estructura de personalidad ya marcada por la agresividad, una total ausencia de empatía y una normalización de la violencia como herramienta de control. O sea, era algo que tenían, digamos, ya intrínseco, ¿no? Venía intrínseco con ellos, con su personalidad, con su manera de ver las cosas. Sin embargo, bueno, pues la víctima por su parte representaba obviamente el eslabón más débil, más pequeño, más frágil, socialmente desprotegido, sin una capacidad real de defensa, por mucho que intentó, ya os digo, intentó defenderse en todo momento, pero evidentemente no tiene nada que hacer. Entonces, bueno, eh, evidentemente en su momento ambos son condenados como autores de agresión, y asesinato a 16 años, ¿vale? De internamiento en régimen de menores, pero aquí surge lo de siempre. Debido a los límites legales del sistema de justicia juvenil español de la época y a reformas posteriores, pues la pena efectiva se reduce a aproximadamente 5 años de internamiento, que es una vergüenza, seguidos de libertad vigilada. Entonces, claro, ya esto genera, pues como es obvio y como me pasa a mí, como le pasará a todo el mundo que escuche el caso, pues genera una enorme polémica social y reabrió en España ese debate sobre los límites del derecho penal de menores en casos de criminalidad extrema, porque es que estamos hablando de un crimen, ya os digo. Entonces, tanto la madre de Antonio como la familia denunciaron públicamente ese sentimiento que se tiene de abandono, bueno, pues institucional y de injusticia, sin ninguna duda, porque así era. Y para la sociedad el caso pues, se convierte en un símbolo de las contradicciones del sistema, es decir, cómo responder cuando quienes cometen crímenes atroces son legalmente menores, pero actúan con una violencia equiparable o incluso superior a la de muchos adultos. Claro, entonces, este crimen fue tan significativo que a día de hoy sigue siendo citado habitualmente en estudios de criminología, derecho penal y sociología como un caso paradigmático, ¿no? De convergencia entre exclusión social, fracaso preventivo, violencia juvenil extrema y límites estructurales de lo que es el sistema de justicia. Porque Antonio Carrillo no fue solo una víctima individual, sino también el reflejo de un sistema que no supo proteger a un niño que llevaba tiempo pidiendo auxilio de muchas formas distintas, ya para empezar en su entorno familiar y que terminó encontrando la muerte en uno de los escenarios más solitarios y crueles posibles. Entonces, el análisis del perfil psicológico y criminológico de los autores de este crimen revela un patrón de personalidad y conducta que se sitúa en la intersección entre lo que es la delincuencia juvenil grave, la violencia instrumental y la violencia expresiva con rasgos claros de desestructuración emocional, ausencia de empatía, como os comento, y la normalización de la agresión como forma de relación con el entorno. Ya os digo que no es un episodio aislado de pérdida de control, sino esa manifestación extrema de trayectorias vitales ya marcadas por el conflicto, una transgresión reiterada y la cosificación del otro, ¿no? Digamos que los agresores, bueno, pues evidentemente también procedían de entornos socialmente degradados, con historias de fracaso escolar, escaso control familiar, como suele suceder siempre en estos casos. Hay muy poquitas fotos, porque al tratarse de menores ya sabéis que no hay imágenes prácticamente y las pocas que hay, salvo estas tan pixeladas y demás, y no se puede ver. Entonces, espérate, porque me he perdido. Estábamos hablando del tema de la personalidad de lo que fueron los agresores, ¿no? De las características, básicamente. Entonces, bueno,
tuvieron una temprana exposición a la violencia, tanto como testigos como protagonistas, ¿no? Y este tipo de contexto pues no produce automáticamente criminales, pero sí que constituye, pues sin ningún lugar a dudas, un factor de riesgo potente, ¿no? Cuando se combina además con personalidades impulsivas, con baja tolerancia a la frustración y una identidad construida alrededor de la dominación y la transgresión, ¿no? En estos sujetos la violencia no aparece como un último recurso, sino como un medio habitual de afirmación personal y resolución de conflictos. Ya os digo, aquí el más fuerte y punto. Pero claro, de ahí a lo que llegaron a hacer. Entonces, los agresores muestran desde un punto de vista psicológico rasgos compatibles con lo que se denomina un perfil antisocial en desarrollo. Es decir, hay un desprecio absoluto por las normas, una instrumentalización de los demás, una irresponsabilidad persistente, que además que no tiene ningún control familiar, impulsividad y sobre todo una llamativa ausencia, ya os digo, de empatía emocional. Porque para llevar a cabo una cosa así no puedes tener empatía en ningún caso. O sea que eres un pequeño psicópata. La víctima no es percibida como un sujeto con dignidad propia, sino como un objeto funcional dentro de una dinámica de poder. Estamos hablando, ya os digo, que al final encajaba perfectamente en el rol de víctima seleccionada por este tipo de personalidades depredadoras, porque estamos hablando, ya os digo, de una persona muchísimo más débil. Entonces, una de las cosas más relevantes de este caso es esa combinación de violencia, sex y asesinato, ¿no? Ya os digo que esta convergencia suele indicar no solo ese deseo o impulso sex, sino ya una estructura de personalidad en el que la sexualidad, digamos, está profundamente ligada a esa dominación, humillación y demás, y que no aparece en este caso precisamente como búsqueda de placer, ¿no? Sino como afirmación absoluta de poder en la que el cuerpo de la víctima básicamente se convierte en el territorio sobre el que ejercer esa soberanía absoluta. Entonces, claro, aquí evidentemente el ensañamiento que hay respecto al número de puñaladas, la duración del ataque, esa violencia reiterada, incluso cuando la víctima ya estaba indefensa, que no tiene ningún sentido, es una descarga emocional violenta en la que convergen rabia, frustración, ese sadismo incipiente y una deshibición total del freno moral, ¿no? Donde ya os digo, es que el asesinato no solo es un medio para silenciar, sino también la culminación de un proceso de deshumanización, ¿no? Como hemos comentado. Otro elemento relevante es la dinámica grupal, es decir, la presencia de dos agresores reduce los frenos inhibitorios individuales, cuando son dos como que se alimentan el uno al otro, se retroalimentan, y favorece fenómenos de contagio emocional, de responsabilización compartida y escalada de la violencia. En criminología esto se conoce como coautoría desinhibidora, porque cada uno, como digo, refuerza al otro, alimenta al otro, me da igual llamarlo X, ¿no? Entonces se diluye de alguna manera la culpa individual y esto hace que aumente la brutalidad del acto. Es decir, es altamente probable que ninguno de los dos, si hubiese actuado en solitario, hubiera llegado a ese mismo nivel de violencia, lo cual no quiere decir que no hubiera llegado evidentemente, al mismo objetivo, pero no de esa manera tan violenta, ¿no? Porque no hay esa retroalimentación de alguna manera como hemos visto en otros casos. En cuanto a la conducta posterior del crimen, pues claro, digamos que hay una huida, hay una serie de contradicciones y una confesión tardía que encaja con un perfil de baja planificación a largo plazo y, por supuesto, escasa capacidad de anticipación de consecuencias, típico de personalidades antisociales juveniles, donde no hay un verdadero procesamiento moral del acto cometido, sino más el miedo al castigo y estrategias defensivas totalmente rudimentarias, ¿no?
y más en este tipo de personas con coeficientes o cocientes intelectuales, pues como os podréis imaginar, bastante bajos, ¿no? Bueno, es que no hay más fotos, ya os digo, en las que están así biseladas y demás, pero bueno, esta sería la víctima, ya os digo, 11 años, está ahí con el cigarrito y tal, pero bueno, esto es algo normal dentro de estos entornos, es lo de menos, al fin y al cabo. Y bueno, pues como os comento, o sea, al final, desde el punto de vista de la psiquiatría forense, no hay indicios sólidos de psicosis, ni tampoco, por supuesto, de trastorno mental grave, incapacitante o que los conviertan en imputables. O sea, los agresores en todo momento sabían lo que hacían, comprendían la ilicitud de sus actos, con lo cual este perfil encaja mucho más con un trastorno de conducta grave en evolución hacia un trastorno antisocial de la personalidad, hacia unos sociópatas con posibles rasgos sádicos y una estructura emocional marcada por una frialdad afectiva, pero vamos, como la copa de un vino. Entonces, este tipo de sujetos, si no son intervenidos de manera, pues digamos, muy intensa y prolongada, pues van a presentar un alto riesgo de reincidencia violenta en la edad adulta. O sea que el crimen del Olivar no fue, desde esta perspectiva, un accidente en su trayectoria vital, sino un punto culminante precoz de una carrera delictiva ya iniciada, como pasó con algunos de los que participaron en el crimen de Sandra Palo, por poner un ejemplo. Entonces, los autores del asesinato de Antonio no representan, digamos, el modelo del menor confundido que comete un error, sino el de jóvenes con una estructura de personalidad gravemente desviada, social y emocionalmente dañada, en los que confluyen muchos factores. O sea, estamos hablando de factores personales, familiares, sociales, y cuya conducta expresa una forma temprana, digamos, de criminalidad grave de tipo depredador, ¿no? Entonces, Antonio, hay que comprender que no solo fue la víctima del crimen del Olivar, es decir, desde un punto de vista criminológico, ya os digo que reunía todos los factores de vulnerabilidad que obviamente lo ponían en una situación, ya os digo, ya hemos dicho, en un contexto social de riesgo extremo, lejos de cualquier interpretación culpabilizadora, ¿no? De, bueno, era un pequeño delincuente, patatín, patata. Bueno, esto no tiene nada que ver, o sea, esta salvajada, o sea, no se puede justificar de ninguna manera, ¿no? Entonces este enfoque busca, pues, explicar cómo determinadas condiciones personales, familiares y sociales pueden convertir a un menor en objetivo preferente de agresores con perfiles dominantes y depredadores, ¿vale? Entonces, estamos hablando de que Antonio se encontraba en una etapa evolutiva que estaba caracterizada, obviamente, como niño de 11 años, por una inmadurez emocional propia de la preadolescencia. Es decir, una identidad aún, y lo que le quedaba en formación, porque realmente hasta, no es a los 18 concretamente, pero hasta los 20, 21 años, realmente no empezamos a ser quienes somos finalmente, ¿no? O sea, el hecho de, a los 18 eres mayor de edad y de repente te conviertes. No, esto es un proceso y es un proceso más largo de lo que parece. O sea, que hasta que tienes realmente la cabeza sobre los hombros, por decirlo de alguna manera, pasas la veintena, ¿vale? Realmente se dice, se han hecho estudios científicos de que realmente es a partir de los 25 años cuando una persona empieza realmente a lo que es madurar y ya os digo, a hablar su cabeza y demás, siempre y cuando seas una persona normal, evidentemente. Entonces, claro, la identidad de este niño, vamos, con 11 años me dirás tú, no solo está en formación, sino que tiene una necesidad altísima de pertenencia y de reconocimiento, porque ya estamos hablando de que viene de un entorno socioeconómico bajo, de una estructura, ya os digo, familiar frágil que debía de ser, no queremos saberlo, pero si en algún momento los servicios sociales estuvieron al tanto del asunto, por algo será, ¿no? Y bueno, una supervisión adulta insuficiente, es decir, probablemente los padres no solamente pasarán de él lo que tal, sino que encima seguramente fomentaban de alguna manera
Oye, mira, pues vete por ahí a ver si pillas algo de pasta o lo que sea, ¿no? Entonces, bueno, que no lo sabemos con certeza, ¿vale? Pero se puede deducir, ¿no? Dentro de todo este contexto del que estamos hablando. Entonces, claro, esto hace que o contribuye a un proceso temprano, ya os digo, de desvinculación escolar. Es que no iba a clase y nadie se preocupaba por eso. O sea, no sabemos si porque directamente los padres lo obligaban o no sé. Y entonces, claro, empieza a normalizar una serie de conductas de riesgo. Y esto, por desgracia, por suerte por desgracia, ya lo he comentado en algunos casos, yo lo veo mucho en niños, porque he trabajado mucho con niños y porque he visto muchos niños y porque al final se ve desde que son bastante pequeños. Ya os digo, yo he tenido un par de casos y no me he equivocado en ninguno de los dos de decir, este niño va a terminar mal, este niño de mayor va a ser un delincuente, va a ser un tal, y no me he equivocado. O sea, y no por presumir, pero es así. También es verdad que yo siempre he tenido muy buen ojo, no sé por qué motivo, para este tipo de cosas y ver la maldad en las personas en general. He sido siempre muy precavida. Muchas veces con mis amigas, oye, este tío nos está siguiendo y tal. ¿Qué dices, tía? O sea, que sí, que nos está siguiendo, ya verás. Y empezar a hacer tal, y efectivamente, o sea, siempre me ha adelantado mucho. Y cuando ha habido alguien en el metro, lo que sea, que yo siempre lo he odiado profundamente y ahora más, cada vez más, veía a alguien así y tal y decía, vámonos a otro vagón. Digo, porque este tipo no me mola un pelo y tal. Y siempre he sido en ese caso bastante previsora, pero claro, previsora dentro de lo que es posible. Si te pillan de madrugada, pues un psicópata de estos no hay nada que hacer, ¿no? Entonces, bueno, pero de alguna manera sí que es verdad y siempre me lo han dicho, ¿no? Tanto mis amigos como mi familia. Dice, es que tienes un ojo, macho. Dice, para ver a las personas, o sea, con hablar, gozar con ellas pocas palabras al final, dice las lees con mucha facilidad. Que evidentemente también he cometido errores, ¿eh? Ha habido veces que he prejuzgado, he dicho, este tío tal y cual, pero porque tampoco le he conocido lo suficiente o la he conocido lo suficiente y por a lo mejor algún comentario fuera de lugar y demás, con lo radical que yo fui siempre, con algunas cosas, pues sí que es verdad que decía, este gilipollas o esta tal, eh, y luego, bueno, pues con el tiempo conoces a esa persona y dices, hostia, pues al final tampoco era, ¿sabes? Lo que yo pensaba, pero sí que es verdad que podría contar alguna anécdota en concreta, a ver, qué es un poco, bueno, concretamente yo conozco a una persona muy, muy cercana a mí, ¿no? Que, bueno, pues en su momento, a ver, voy a ver si hay, es que creo que no hay más imágenes, del juicio y ya. Y bueno, pues es una persona muy cercana a mí y tal, que tenía varias amigas íntimas, o sea, eran su círculo más cercano y demás. Y bueno, pues había una de ellas bueno, que con la que tenía yo bastante contacto casualmente, porque era muy amiga de alguien cercano a mí. Entonces, y fijaos que era una persona que también, bueno, había tenido una adolescencia muy complicada y demás, había presenciado como había encontrado, digamos, el cuerpo de su padre que se había quitado la vida. Bueno, había sido una persona, digamos, con una infancia y una adolescencia también muy complicada. Y desde el primer minuto que empezó a frecuentar un poco que la empezamos a conocer un poco, ¿no? Por esa cercanía con esta persona, es que a los 2 días dije, esta chica, le dije a esta persona íntima, cercana a mí, le dije, esta chica está enamorada de ti. Y claro, en ese momento, pues la persona en cuestión no se queda como, ¿qué me estás contando? Me dice, "Pues si somos amigas desde hace años y llevamos tal y llevamos... Y le digo, ¿qué te lo digo? Digo, que está tal. Pero ¿cómo puedes decir eso? Pero tal. Bueno, y al final el tiempo terminó dándome la razón, como en muchos otros casos, sobre todo con el tema de las infidelidades y demás de amigos, que radical, se qué, porque yo conozco, porque tal, ¡pum! A los 2 meses, hostia, pues tenías razón, pues mira esto. Lo cual no quiere decir que siempre vayas a acertar, ni muchísimo menos, pero sí que tengo esa ahí de leer a las personas
Y como me dicen mis amigos y la gente que me conoce de cerca, mi familia y tal, dice, que además luego tienes una memoria y tal, dice, es increíble, dice que te acuerdas de todo eso. Y eso que estoy perdiendo, pero muchísimo, he perdido en ese sentido un montón. Por el tema, ya os digo, de pues, medicación y demás, pues al final terminas perdiendo capacidades en ese sentido, ¿no? De memoria y demás. Y muchas veces se me olvidan cosas que digo, vamos, es que esto a mí no me pasaba antes en la vida. O sea, y que ahora ves pues que sí te pasan porque son muchos años. Pero bueno, como siempre te termino contando, pero es un poco para decir que estas cosas a veces se ven venir, ¿no? O sea, basta con observar los comportamientos de un niño cuando es pequeño. eh, pues porque yo aparte de lo de derecho y tal, de derecho penal y luego lo del proceso de hacer la pasarela criminología, luego pues me dio por hacer lo que es años después. Como dije, es que realmente a mí lo que me hace sentir bien y feliz y tal son los niños. Digo, yo, los niños me dan vida, me dan alegría y tal, y entonces cogí y me saqué lo que es ahora no me sale la palabra, pero vamos, lo de educación infantil y profesora de infantil. Y bueno, pues con niños, ya os digo, especialmente de 0 a 6 años, ¿no? Y ya os digo, aparte lo veía en todos los niños que rodeaban a mi hijo y tal, incluso los que me rodearon a mí cuando era más pequeña, y decía, este chaval va a acabar mal, este chaval tal, y han sido de hecho futuros delincuentes, ¿eh? Uno de ellos, de hecho, ha llegado a estar en la cárcel y ha cometido delitos graves, y otro, cuidado, que está en proceso porque se metió en una banda de estas que hay ahora y cuidado de la marinera, que llegó a amenazar a los padres con, bueno, en fin, una cosa muy complicada. Entonces, son cosas que ves por pequeños detalles si te fijas. Y yo siempre he sido muy de pequeños detalles. Creo que es lo que define a las personas. Creo que lo he dicho ya en algún otro vídeo. No es ya una conducta como tal, sino esos pequeños detalles que si estás atento dices, hostia, y tal, ¿no? Creo que eso es lo que nos define al final. Entonces, ya os digo, digamos que los autores de este crimen no son o no representan un modelo del menor confundido que comete un error, no, no, no. Estamos hablando de jóvenes con una estructura de personalidad gravemente desviada, gravemente desviada, tanto social como emocionalmente, o sea, está totalmente dañada. Donde concluyen, ya os digo, o sea, muchos factores a todos los niveles. Entonces, claro, pues estas cosas al final siempre, siempre influyen. Entonces, sí que es cierto que el niño, pues sí tiene esos pequeños conflictos con la ley y algunas conductas disruptivas, pero esto no debe interpretarse en principio como indicador de peligrosidad, pero sí como señales de malestar psicosocial que no está siendo atendido. Estamos hablando de un menor que se encuentra en un entorno marginal y estas conductas pues cumplen una función adaptativa, proporcionar una identidad, una pertenencia, una visibilidad en un entorno donde otros canales de reconocimiento, que son sobre todo los de tener unos padres que te quieran, que te atiendan, que te protejan, ir al colegio como todo hijo de vecino y demás, pues es que estos canales están bloqueados para este niño. Entonces, era tanto un niño con problemas de conducta como sobre todo con unas carencias afectivas, educativas y de protección que en fin, era un yo frágil con una autoestima dependiente total de la aceptación externa, porque cuando no encuentras esa aceptación dentro, la buscas fuera, evidentemente, que eso lo hemos hecho todos. Y una capacidad limitada para establecer límites, evidentemente, frente a figuras más dominantes. Entonces, claro, por eso era habitual verlo con jóvenes mayores que él, pero siempre en roles, digamos, subordinados dentro del grupo y exponiéndose a estas situaciones potencialmente peligrosas. O sea, es así de claro. Hasta que el día del crimen, pues esta vulnerabilidad se manifiesta de forma trágica, porque la probabilidad de que aceptara ir
con sus agresores, fuese amenazado o no, obligado o no, o demás, a un lugar aislado sin percibir ese peligro real, es coherente con un patrón psicológico de confianza mal calibrada y baja percepción de amenaza, evidentemente. O sea, típico de menores pues que ya de por sí han crecido en entornos donde el riesgo es cotidiano y por tanto pues se banaliza. ¿Qué fue lo que pasó? Entonces, bueno, como os comento, Antonio representa la figura de ese menor invisible que es conocido por los servicios sociales, conocido por el barrio, por la policía, pero aún así, como siempre, pues no está suficientemente protegido por ninguno de estos sistemas. Y su muerte pone de manifiesto cómo estas cosas que no sean atendidas no es un estado neutro, sino un factor de riesgo activo que puede desembocar en este tipo de tragedias extremas, ¿no? Y luego ya, bueno, si nos metemos en una perspectiva ética y jurídica, pues digamos que es fundamental subrayar que ninguna característica, ni personal ni social de la víctima, puede ser utilizada para relativizar la responsabilidad de los agresores. Es lo que os digo, no, también era un elemento de cuidado, no sé qué. No. O sea, esto que se le hizo a este niño no tiene nombre. O sea, que esa vulnerabilidad en ningún momento ni explica ni justifica, como ya he dicho, el crimen de ninguna manera. ¿Vale? Explica únicamente por qué fue elegido como objetivo. O sea que sin ninguna duda la responsabilidad del acto recae de manera plena y exclusiva en quienes lo cometieron. ¿Vale? Y bueno, pues ya os digo, vamos a entrar un poquito en detalles un poquito más duros, por decirlo de alguna manera. Como os comento, el cuerpo concretamente, ya desde el punto de vista médico-legal, cuando se realiza el examen tanatológico, que es el que revela ese cuadro de violencia extrema prolongada y con ese ensañamiento, pues digamos que el cuerpo fue hallado en decúbito supino, en un entorno rural, sin signos de haber sido trasladado a gran distancia tras la muerte, lo que indica que el lugar del hallazgo fue con alta probabilidad el mismo lugar del crimen o uno muy cercano, es decir, que no se molestaron, ya os digo, en andar desplazando el cuerpo ni nada por el estilo. Lo dejaron allí tal cual y hasta luego. El estado del cadáver era compatible con una data de muerte, ya os digo, situada aproximadamente entre las 3 y las 4 de la madrugada del 30 de octubre de 1998. Por eso digo que ya hay que ser, ¿qué hace un niño de 11 años a las 3 de la mañana en la calle? O sea, ¿qué tipo de padres tenía este niño para estas cosas y para no ir a clase y demás? O sea, es que ya hay que empezar por ahí, o sea, eso es intolerable. Y más cuando está en conocimiento de los servicios sociales, me vais a perdonar. Entonces, bueno, este fue el entorno básicamente donde fue encontrado los olivares y demás. Y como os comento, pues el examen externo revela múltiples heridas por arma blanca, muy superiores a las necesarias para causar la muerte, por eso se habla de ensañamiento, y se habla de más de 20 puñaladas que están distribuidas por el tórax, el abdomen, el cuello y otras zonas del cuerpo. Varias de estas heridas, de hecho, eran profundas y afectaban a órganos vitales, evidentemente, mientras que otras eran superficiales, lo que indica reiteración de la agresión y no un único ataque letal, ¿no? En fin, es una cosa, en fin, jodida. Entonces, además de esas heridas penetrantes, el cuerpo, además, por eso digo que se extendió en el tiempo estas cosas prolongadas, dice, joder. El cuerpo presentaba contusiones craneales severas, compatibles con golpes repetidos, atención, con un objeto contundente o con el propio mango del arma. O sea, hay que ser bestia. Estas lesiones en la cabeza, algunas de ellas potencialmente mortales por sí mismas, indican que la agresión no se limitó al apuñalamiento aún encima, sino que incluyó una fase de golpiza violenta aparte de la agresión sex. Entonces, un elemento fundamental desde el punto de vista forense fue, como os comento, esa presencia de heridas defensivas en manos y antebrazos. Estas lesiones son típicamente producidas al intentar bloquear o desviar un arma blanca que demostraron de forma inequívoca que Antonio estaba consciente, por desgracia, durante buena parte del ataque y trató activamente de protegerse, lo que permitió descartar
por desgracia en estos casos una muerte súbita, sorpresiva, y confirmó que existía un proceso de lucha y resistencia y además conciencia. Entonces, él era consciente de lo que le estaban haciendo, de lo que le estaba pasando, ¿no? Tuvo que ser terrible. El examen interno mostró que varias de las puñaladas habían afectado a órganos vitales, produciendo hemorragias internas masivas. Y parece ser que la causa inmediata de la muerte, una vez que se produjo esta, claro, se estableció como un shock hipovolémico y traumático secundario a las múltiples heridas, tanto por arma blanca como por los traumatismos craneales. O sea, le debieron pegar una, en fin, en la cabeza o encima. O sea que en términos médicos, digamos que la muerte fue consecuencia de la pérdida masiva de sangre y de ese colapso multiorgánico derivado de ese trauma extremo que sufrió, evidentemente. Entonces, uno de los puntos más relevantes fue que los forenses concluyeron que eso, pues, que lamentablemente la muerte, como hemos dicho, pues no fue instantánea. Es verdad que el intervalo exacto no puede establecerse con precisión, pero el patrón de lesiones indica que Antonio permaneció con vida durante gran parte del ataque, consciente desde luego, al menos en su fase inicial, lo que implica pues una agonía, bueno, que fue corta relativamente, pero real, con un sufrimiento físico y psicológico muy intenso. Ya solamente al confirmar la existencia de esos signos de agresión sex previos o concomitantes a la muerte, ¿no? Entonces, se recogen muestras biológicas que posteriormente permiten vincular genéticamente a uno de los agresores con la víctima, y esto fue crucial, ¿no?, para la calificación jurídica de los hechos, como agresión sex seguida por asesinato y no como una simple pelea mortal, ¿no? Entonces, a ver lo del juicio. Bueno, ya os digo, esta es la imagen del juicio, que el crimen del Olivar, pero claro, aquí pues no vemos realmente a los chavales en ningún momento, pero bueno, es lo que hay, ya os digo, eso es lo de menos. Y básicamente, eh, digamos que desde el punto de vista de la mecánica del crimen, los forenses señalaron que el tipo de heridas era compatible con el uso, ya os digo, de un arma blanca de gran tamaño, ¿no? Como habíamos dicho, o sea, en plan machete. Y fijaos si fue grande que la violencia, que es que se llega a romper, a deteriorar, ¿no? El arma, lo cual coincide concretamente con los objetos que son hallados posteriormente en la zona y que son los que permiten al final poder acusar efectivamente con pruebas a estos dos elementos, ¿no? Entonces, en su conjunto, la autopsia describió un cuadro típico de homicidio con ensañamiento, es decir, asesinato, y además alevosía, como digo yo, porque no se podía defender, caracterizado por un exceso de lesiones respecto a las necesarias para causar la muerte, la combinación de varios tipos de violencia, agresión sex, arma blanca más golpes brutales, existencia de lesiones defensivas, evidencia de un sufrimiento consciente y ese contexto de agresión sexual previa o simultánea. Así que estos hallazgos apoyaron de forma contundente la tesis de que no fue un acto impulsivo y breve, sino, ya os digo, una cosa sostenida, deshumanizada, extrema, que fue, vamos, la víctima fue sometida a un proceso de destrucción física progresiva. Entonces la autopsia, en definitiva, no solo determinó cómo murió Antonio, sino que reveló cómo fue tratado en sus últimos momentos, ¿no? Cómo un cuerpo sobre el que se ejerció una violencia desmedida, reiterada y sin ningún límite, tuvo un peso decisivo tanto en la calificación jurídica del crimen como en la valoración social de su extrema gravedad, ¿no? O sea, es que son cosas muy duras. Perdón, respecto al análisis jurídico del ensañamiento en el crimen, bueno, pues desde el punto de vista del derecho penal español, como sabéis, el concepto de ensañamiento se configura como una circunstancia agravante que supone incrementar deliberada e inhumanamente el sufrimiento de la víctima, que era totalmente innecesario para el objetivo final, causando padecimientos innecesarios, ¿no?, para la ejecución del delito. De ahí la diferencia entre un homicidio y un asesinato. No basta con que haya muchas heridas, es necesario que exista un exceso objetivo de violencia
respecto a la necesaria para causar la muerte. Es decir, habría bastado una puñalada en el corazón o incluso en el cuello para acabar con su vida, que era el objetivo final, en lugar de coger y provocarle semejantes o golpes, en fin, eso es un ensañamiento puro y duro. Y además, que ese exceso sea funcionalmente comprensible como aumento del dolor y de la propia destrucción. Es que es destroyer total de la víctima, ¿no? Entonces aquí, en este crimen, ya os digo, de Antonio Carrillo, concurren todos los elementos materiales y criminológicos que definen el ensañamiento en su forma más clara. Desde un punto de vista objetivo, el número de heridas es muy superior por arma blanca al necesario, como hemos dicho, coexistiendo además con múltiples traumatismos craneales, no solamente uno o dos, múltiples. O sea, le tuvieron que dar pal, pero yo es que alucino, macho. Y la prolongación temporal de la agresión configura un patrón típico de violencia súper abundante, en la que la autopsia demostró que varias de las lesiones eran redundantes desde el punto de vista letal, o sea, una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Entonces, la víctima podría haber muerto mucho antes de recibir todas las heridas que finalmente se le infligieron, pero desgraciadamente no fue así. Así que esa asistencia también, desde el punto de vista médico-legal, de heridas defensivas y la constatación de alguna manera de que la muerte no fue inmediata, pues jolín, es lo que más nos pudre al final y nos duele, que es que Antonio sufrió conscientemente una parte significativa del ataque, ¿no? Lo cual jurídicamente desde luego es fundamental, porque el ensañamiento no se configura si la víctima está ya inconsciente o muerta durante la mayor parte de las lesiones. Aquí, por el contrario, hay una fase clara de agresión con conciencia y percepción del dolor. O sea, que pobre chaval, lo que tuvo que padecer, ¿eh? Joder, macho, vaya tela, joder. Desde el punto de vista subjetivo, bueno, los agresores eran menores, pero ya os digo, es que el patrón de violencia revela algo más que pánico o impulso descontrolado. Ese ensañamiento, ese número de puñaladas, esa persistencia en el ataque, esa combinación de métodos, indican una voluntad, ya os digo, de auténtica masacre progresiva, de neutralización y eliminación total, ¿no? En la dogmática penal, este tipo de conducta, digamos que se encuadra dentro de lo que se denomina violencia de sobreaniquilación. Es que la palabra aniquilación hay que analizarla, ¿eh? Aniquilar a alguien. No basta con matar, hay que arrasar, destruir el cuerpo de la víctima como forma de dominio, castigo, descarga emocional. Entonces, aquí el ensañamiento no es un añadido accidental, ni muchísimo menos, sino una forma estructural de ejecución del crimen. Es decir, era un adulto, este patrón habría justificado, en un adulto quiero decir, sin dificultad una calificación de asesinato con ensañamiento, probablemente en concurso con una agresión sex. En el caso concreto, la aplicación del derecho penal de menores pues, obligó a una tipificación y respuesta sancionadora bastante, pero bastante distinta, pero desde el punto de vista técnico-jurídico, el ensañamiento es indiscutible, vamos, en la mecánica del crimen, ¿no? Así que, claro, esto constituye un ejemplo con un incremento deliberado, ya os digo, de violencia redundante y tal, y lo que hemos dicho. O sea, es que básicamente es esto. Entonces, en resumen, y a partir de los datos de la autopsia de la escena del crimen y de la lógica médico-forense, podemos, digamos, establecer una secuencia altamente probable, y digo probable, no posible, de cómo se desarrolló físicamente la agresión, ¿vale? Aunque no se pueda fijar un orden absolutamente exacto, porque esto es muy complicado de cada herida individual. Digamos que hay varias fases. En la fase 1 comienza la agresión y el sometimiento. Todo indica que el ataque comenzó cuando Antonio aún estaba consciente, en pie o semi-erguido, y en esta primera fase es cuando se produce la agresión sex. El niño se resiste, recibe los primeros golpes contundentes en la cabeza o las primeras amenazas con el arma blanca, y aquí es donde aparecen las primeras heridas defensivas en manos y antebrazos. Y digamos que esta fase es de lucha activa, porque la víctima intenta huir o protegerse. Luego tenemos una fase 2, que es el ataque principal con arma blanca. Una vez la víctima está parcialmente ya dominada o al menos debilitada, evidentemente,
pues inicia el apuñalamiento repetido. Muchas heridas, ya os digo, se concentran en tórax y abdomen, con lo cual es pinchazo, pinchazo, pinchazo. O con lo que fuera, me da igual, sea un machete, un cuchillo grande. Y ya os digo, siendo varias de ellas potencialmente mortales, pero que Antonio todavía estaba vivo durante esta fase, como lo prueban pues eso, las reacciones defensivas, la distribución de las lesiones y sobre todo la dinámica de la sangre en el cuerpo, ¿no? Aquí es donde, digamos, se produce el núcleo letal del ataque. Luego hay una fase 3 que es la sobreagresión y el ensañamiento final, es decir, una vez que la víctima está ya gravemente herida, posiblemente en el suelo, con una movilidad muy reducida o agonizando directamente, es que se sigue ejerciendo violencia con nuevas puñaladas, nuevos golpes en la cabeza y heridas redundantes desde el punto de vista letal, que hay que tener tela marinera. Entonces esta fase es la que configura con mayor claridad pues este ímpetu de destruir a la víctima, porque muchas de estas lesiones, ya os digo, es que el niño ya estaba agonizando. Entonces esa dinámica de destrucción, rabia y descarga emocional se hace muy evidente en esta fase. Y luego está pues la fase cuarta, que es la muerte ya por shock hemorrágico o colapso traumático, que es básicamente pues esa hemorragia masiva interna y externa, el shock hipovolémico y el fracaso multiorgánico traumático, ya que, como hemos dicho, varios órganos quedaron totalmente destruidos. Entonces, bueno, vale, es verdad que sí, que fue relativamente rápida la muerte, alcanzando un determinado umbral de destrucción corporal, pero no fue instantáneo. ¿Vale? Con lo cual, tal. Así que como conclusión, bueno, pues tenemos que este asesinato de este niño, Antonio Carrillo Padilla, de tan solo 11 años, presenta una secuencia de violencia progresiva, un patrón claro de ensañamiento y una dinámica de destrucción corporal extrema que va mucho más allá de la simple intención de matar. Así que, o sea, es que estamos hablando de puro odio, de puro sadismo y por supuesto, deshumanización total, ¿no? O sea, esto está claro. Eh, es que no, no se puede decir mucho más. Es increíble, ¿no? Es increíble. Así que bueno, ya os digo, al final, pues sí, pasa lo de siempre, lo de las condenas y tal. Hay que tener en cuenta que lo que habíamos dicho, que en principio se mira el entorno cercano del niño, días después de encontrar el cuerpo, la policía detiene a un joven de 16 años vinculado a su círculo de amistades y aunque fue puesto en libertad por falta de pruebas, pues luego, tras más de 40 horas en dependencias policiales, pues avanzan las pruebas forenses y las declaraciones y es cuando el caso pues da un vuelco a comienzos del año 99, cuando aparecen restos biológicos, es decir, ADN, encontrados en el cadáver que hicieron por suerte posible vincular a uno de los jóvenes con la agresión sex y la muerte del menor, y así un joven identificado como E.C. ingresó en prisión por abusos sex y fue señalado por haber participado en este crimen tan atroz. Posteriormente se confirmó que el semen hallado correspondía con el suyo. En febrero del año 99 se autoinculpó también del asesinato tras fugarse momentáneamente de prisión al loro y acusar a otro menor, A.A, de colaboración en los hechos. Y esta acusación formal concluyó que el crimen se produjo, pues ya os digo, como hemos dicho, de una manera desmedida y como reflejo de esto, la sentencia de un jurado popular, ya estamos con el tema, en el año 99, el tal E.C. penetró sexu al menor y posteriormente lo apuñaló, ya os digo, repetidamente, y esto el jurado lo entiende como que también fue necesaria la colaboración de otra persona para sujetar al niño, ¿no? En fin, joder, es que en el lugar del crimen se hallaron además, esto claro, es importante porque al final son las pruebas que te van a llevar a la condena, aunque luego se quede en algo irrisorio, pues esos objetos personales y otros indicios que estaban directamente relacionados con los acusados. Entonces, como os comento, la respuesta judicial inicial fue condena de 16 años
de internamiento para cada uno de los dos jóvenes como autores de asesinato agravado y agresión agravada. Pero claro, llega la Ley de Responsabilidad Penal del Menor en el año 2000 y entonces la condena se revisa y la pena efectiva se reduce a 5 años de internamiento en un centro de menores, donde además se les permite salir de vez en cuando, aunque sea con libertad vigilada, y esto es lo que al final pues quema a la gente y genera una intensa polémica social y mediática. De hecho, bueno, parece ser que la madre de Antonio, que tampoco voy a juzgar, pero al conocer la puesta en libertad vigilada de los agresores varios años después, expresó públicamente su temor e indignación, considerando que los jóvenes, y es que considerándonos que no habían pagado de manera proporcional por el crimen cometido y criticando evidentemente la legislación que lamentablemente permitió esa reducción de penas. Así que bueno, tenemos un poco lo de siempre, ¿vale? Así que es lo que hay y bueno, creo que ya nos hemos explayado lo suficiente y está claro que este caso y otros similares tienen que impulsar reformas y propuestas para ajustar el tratamiento penal de delitos extremadamente graves cometidos por menores, porque esto no puede ser, y fortalecer mecanismos de prevención y protección de niños. Siempre lo digo, que es que esto es fundamental, de verdad, en contextos de riesgo social. O sea, es que esto es necesario, no lo siguiente, por favor, o sea, protejamos a los niños, protejamos a los niños. Me da igual que vivan en un entorno más o menos peligroso, más o menos estable, o sea, me da igual. O sea, son niños y los niños tienen que estar protegidos siempre, porque si no, terminan pasando las cosas que pasan, pues que al final se convierten en delincuentes. Y en delincuentes algunos de ellos, como en este caso, que cometen delitos muy graves, muy extremos y muy brutales y atroces. Y esa es una realidad. Así que muchas gracias y nos vemos en el próximo vídeo.